Arrancamos a grabar con 122 participantes acá presentes. Bueno, hoy tenemos el último tema del módulo de políticas públicas, que es el tema de evaluación. ¿Por qué digo el último tema? Porque el miércoles que viene el teórico es el teórico grabado que trabajó Jorge Sotelo el año pasado. Ahora, les digo eso por las dudas que alguien se tenga que ir un ratito antes de que terminemos. Igual la idea es trabajar una hora porque estamos hoy en simultáneo con los espacios de práctico. Así que les cuento. La idea es el miércoles que viene. No se ve, ¿no? Se está escuchando Tranquila, muy mal. Agustina. Se está escuchando mal. Bueno. Banquen un segundo que... Bonnie, y si cortás la cámara por un momentito. Ah, sí, a ver. Nos encanta verte, pero por ahí... No, lo más importante es que nos podamos escuchar. Claro. A ver, ahí sí, se escucha bien, ve vos monitoreame si se escucha bien. Sí, se escucha les bien decía por entonces, ahora. Bueno, ayer a la tarde les cuento algo gracioso, por lo menos para mí, 24 horas después, ayer a la tarde me invitaron a un panel en la materia de segundo año de No funcionó. No, se fue, creo, directamente. No funcionó. No puede fallar. Ay, disculpen, no sé qué pasa. Pero está, figura ella, no es que no está. Sí, está, pero no. Del internet. A ver qué me dicen, qué están diciendo. Sí, igual hay una cosa que no sé si es una creencia o es una realidad que dice que si apagamos las cámaras puede llegar a funcionar mejor. No sé si eso es verdad. Bueno, hagamos eso. O es un mito. Vamos a ver. Podemos probar. Probemos. Bueno, a ver si... No, pero no está, ¿eh? No, debe estar, pero a ver que pausamos la grabación. Qué bueno que está bien el papá de Majo, porque la verdad que me quedé así como, alcancé a ver el mensaje en el grupo nuestro y nada, me quedé como profundamente conmovida, porque el papá de Majo Diz tuvo un infarto, pero por suerte está bien. Ah, no vi nada, no lo llegué a ver. Sí, está bien, está internado, pero está bien, así que sí, era bueno. Para tranquilidad. Bueno, entonces vamos así qué loco, ¿no? Digo, imagínense, vieron esas, había hace unos años acá en La Plata un lugar, un teatro, el Teatro Princesa, enfrente de la terminal, que hicieron una obra de teatro que era todo oscuras. Entonces tenías que entrar y era todo oscuras. Bueno, me siento más o menos en esa situación, ¿no? Digo, en esto de imaginarnos que las voces son lo que hacen, lo que nos conecta en este momento en la clase. Así que vamos a darle a la voz como si fuéramos una radio, como antes, cuando la imagen no existía, y darle densidad desde ahí. Primero les quería contar entonces que el miércoles que viene es un teórico que a mí me gusta pensarlo, por más que ya van a ver en la grabación que a Sotelo no le parece, como una interfase entre el módulo de políticas públicas y el módulo de organización. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver el miércoles que viene es el concepto de cadena de valor público, y un segundo concepto que es el modelo de agregación de valor, que es lo que propone Jorge en este momento.
él hace de alguna manera una reflexión en los últimos 10 años que lo lleva a hablar hoy de modelo de agregación pública y no de cadena de valor. ¿Y por qué les digo que ahí hay algún micrófono prendido? ¿Por qué les digo que es la interfase? Porque nos permite de alguna manera generar un zoom entre lo que es la política pública y lo que son las organizaciones. Entonces, lo que les voy a proponer para el miércoles que viene, que además ustedes no tienen, los prácticos sincrónicos, es que nos encontremos un rato más tarde, que nos encontremos a las 5:30 de la tarde, después de haber visto el video. O sea, tomarnos el horario de las 4 para ver el video que va a estar disponible en el canal de YouTube, y que tengamos un ratito para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran en relación a ese video que vimos. Ojalá puedan muchos, si no, obviamente queda a criterio de cada uno verlo en el momento que puedan, porque obviamente es un teórico muy, muy importante, pero es como el único raro porque no es ni sincrónico ni asincrónico, entonces me parece que es tan denso el tema que está bueno que nos encontremos. Entonces, el tema de hoy es el tema de la evaluación como fase estratégica de las políticas públicas. Ustedes van a tener, dentro de un ratito, ya Betiana lo va a subir, el Power que yo había preparado para trabajar hoy, por si lo quieren ver o lo quieren trabajar o quieren ver las imágenes que yo les proponía. Entonces, la idea de la evaluación como fase estratégica de la política pública, primero nos remite al ciclo de la política pública. ¿Se acuerdan? La agenda, la formulación, la implementación y la evaluación, la toma de decisiones ahí en el medio. Y nos remite al ciclo de política pública en una fase que suele ser la fase, decimos nosotras, la más olvidada, la fase que menos se trabaja. Y nosotras consideramos que es una fase central desde la perspectiva de política pública que tenemos nosotras. Entonces me gustaría partir así en esta idea de radio y en esta idea de la voz como conexión de las 100 y pico de personas que somos, que ustedes me digan primero qué es evaluar para ustedes. Lo que les salga, digo, no importa si hablamos de evaluación de política pública. ¿Qué es la evaluación o qué es evaluar? Les pregunto entonces y les escucho. Les traban micrófono y dicen. Yo creo que, hola, ¿qué tal a todos? Evaluar también me remite, Micaela Espinosa acá. Micaela, no hola Micaela. No te veo, dale, no pasa nada, dale. Evaluar, no digo que me remite en primer lugar a reflexionar en torno a algo, como desmenuzarlo, darle vueltas a eso, para después evaluar, como que no podría pensar, o sea, la evaluación tiene que ver o va de la mano a un proceso reflexivo, de desmenuzar en profundidad una cosa, digamos. Genial, genial. Ahí para mí tiene que ver perdón. Para mí tiene que ver con esto de darle valor a algo. Cualquiera que sea ese valor, digo, ¿no? Que no es neutral, por supuesto, a la hora de evaluar. Sí, sí. ¿Qué más? Yo iba a ir un poco por ahí. Una vez, también debatiendo en teoría de la educación, el tema de la evaluación, poníamos en discusión esto del valor, ¿no? De la valoración que hacíamos de ciertas aptitudes. Bueno, para mí es eso, como la valoración de ciertas aptitudes de la persona para determinada situación, como, bueno, o acá evaluaríamos, digamos, ustedes como cátedra evaluarían qué sabemos nosotros de políticas públicas o de su materia puntual, y en otros lugares de otra. Es como la aptitud para determinada situación para mí. Bien. No sé si se me escucha. Sí, sí, se te escucha, dale. Como dar cuenta de un proceso también, ¿no?
como Bien. pensando en, no sé, en procesos de aprendizaje o en lo que fuera, pero digo, dar cuenta del proceso de algo. Y si yo además de hacerles una devolución de lo que están diciendo las compañeras, les dijera, ¿y para qué evaluamos? ¿Qué me dirían? Para poder corregir, hola, perdón, me remandé. No, para poder corregir aquellas cosas que en esa evaluación salieron que estaban más o menos, porque por ahí lo que pensaba cuando escuchaba a las compañeras y lo que leía en el chat es que capaz no es que la evaluación va a cerrar algo, sino que se va dando al momento de la implementación, como todo más mezclado, esto que trabajábamos en los teóricos, ¿no? Como las fases más mezcladas. No sé si se Bien. entiende. Sí, Yo sí. puedo- Evaluamos para tomar decisiones. Ahí querés que lea María antes de darle la palabra a Federico, que creo que Sí. estaba hablando. Dale. Déjalo a Federico y después léeme. Dale. Sí, no, que la evaluación, bueno, puede ser cualitativa o cuantitativa, de acuerdo siempre a los objetivos que uno se trazó y que tienen que ser evaluados, pero en sí es, uno se pone una meta y en función de los objetivos y evalúa, y va evaluando si va cumpliendo esos objetivos. Yo la veo por Bien. ese lado. Bien, gracias, Federico. Bien, A acá ver, hay Anita, una mezcla de respuestas a las dos preguntas, a la primera y a la que hiciste después. Hacer un dale. análisis de la intervención de la política pública para poder ver si tiene que ser modificada la misma. Georgina dice revisar los resultados de un proceso. Juana dice como un examen de las partes, cerrar un ciclo, pero ahí estaría bueno retomar eso. Viviana Flores dice lo que hablaba María la clase anterior, dar cuenta de las cosas que no funcionaron para poder mejorar, por ejemplo lo del programa Ellas Hacen. Camila dice, a mí me remite a la idea de un balance de la situación inicial en relación a los impactos de las acciones que se llevaron adelante. Hacer un balance, dice Manuela. Ana dice, la evaluación para conocer los resultados de las intervenciones realizadas y también para saber cómo estuvo ese proceso y mejorar, corregir el rumbo de la gestión y de las políticas desarrolladas. Milena dice, y también para ir retroalimentando lo ya existente. Paula dice, analizamos para considerar objetivos. María dice, evaluación como un momento no separado de los otros para medir resultados y objetivos si se llega a lo que se quiere. Carolina dice, evaluar sería poder analizar el proceso de una determinada situación para reevaluar. Dice Noelia, reevaluar. Remarca. Bien, genial. Fíjense cómo, digo, si ustedes hicieran un print de pantalla en el chat que ustedes plantearon, hay un montón de elementos para tomar de qué es la evaluación, cómo podemos comprender la evaluación y distintas miradas o distintas concepciones de lo que es evaluar. Si quieren, tomo el arco desde Micaela a Federico, incluyendo todo el chat. ¿Por qué? Porque Federico dice, se mete más con lo metodológico, ¿no? Digo, él dice, hay evaluaciones quali, evaluaciones quanti, hay por objetivos, lo que hacemos, metas, y entonces evaluamos, ¿no? Digo, él nos trae un lenguaje propio de lo que es la jerga metodológica en la evaluación. Y Micaela nos habla de desmenuzar, ¿no? Nos habla de reflexionar o de darles vueltas, desmenuzar y darle vueltas. Digo, dos conceptos poco académicos, si me permitís, Micaela, pero muy potentes en términos de lo que es la operación de la evaluación. Porque cuando uno evalúa, como ustedes decían, digo, lo que uno hace es tratar de ver el proceso, tratar de analizar, tratar de revisar, digo, lo fueron diciendo de distintas maneras, pero lo que hacemos sobre todo es tratar de comprender, ustedes usaron la palabra para corregir, comprender para pensar de alguna manera qué cosas hay que modificar, en función de qué, de objetivos, en función de a dónde queremos llegar, en función de un valor, como decían las compañeras. Evaluar significa, de alguna manera, atrás de un proceso de evaluación, hay un proceso de valoración. Entonces, por supuesto que a lo largo de la historia de la evaluación, y ustedes se van a encontrar en la presentación que yo les propongo tres
definiciones de autores clásicos de la evaluación que son de la década del 70 y del 80. Imagínense el tiempo que hace que estos autores definieron qué es evaluar. Y una primera frase que me gustaría leerles del libro de Cohen y Franco, de la evaluación de proyectos sociales, que habla de la evaluación de la vida cotidiana y un poco se mete al concepto de evaluación desde lo que uno hace cotidianamente, que es un poco lo que proponía Micaela con esto del desmenuzar, ¿no? Ellos dicen: cuando detectan algún problema, las personas recogen información para poder tomar decisiones que le permitan enfrentarlo de la mejor manera posible. Del mismo modo, realizadas las acciones que consideraron oportunas en su momento, suelen reflexionar sobre el acierto o no del error en que incurrieron al actuar como lo hicieron. De esta forma, están evaluando acciones y obteniendo información para ajustar su comportamiento futuro. Fíjense que todo lo que ustedes dijeron va en este sentido. Nosotros evaluamos tratando de comprender el proceso, tratando de identificar las cosas que no salieron bien y tratando de modificar para que las próximas nos vaya mejor. Ahora fíjense la segunda parte de la frase que yo elegí para compartir con ustedes, donde de alguna manera, creo yo, los autores muestran lo que es la lógica de la ciencia más dura, de lo que es la lógica de la supuesta objetividad, de lo que es la lógica de la racionalidad en la política pública. Ellos dicen, estas evaluaciones, las que acabamos de describir, son evaluaciones que suelen estar teñidas de subjetividad y que se realizan en la mayoría de los casos con información insuficiente y mediante una reflexión asistemática. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cómo se imaginan estas evaluaciones en esta concepción que empezamos a compartir de qué es el proceso de política pública, de qué son las racionalidades de los actores, de qué es la idea de el abordaje de la política pública, la subjetividad y la reflexión asistemática son conceptos que nosotros ya hemos trabajado en los encuentros anteriores y decimos, las intervenciones de los actores siempre van a tener una dimensión subjetiva, entonces la reconocemos como tal, la objetivamos, y por otro lado ya hemos hablado de la importancia de la reflexión sistemática. O sea, cuando hablamos de análisis de política pública, cuando hablamos de planificación, tenemos que comprender que son procesos sistemáticos de reflexión. Entonces, me parece interesante que veamos cómo los clásicos de la evaluación dicen, bueno, es lo que hacemos nosotros todos los días, pero guarda, porque esa cosa que hacemos todos los días es subjetiva, asistemática y con información insuficiente. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser objetiva, con información suficiente y con una reflexión sistemática. María, Esta es, de alguna manera, sí. ¿Querés que te lea un par de intervenciones más que hubo? Dale, dale. Bueno, María Paula decía, entiendo que la evaluación es la revisión para el ajuste, la mejora de la política pública. Por ejemplo, recuerdo en la asignación universal por hijo que después de una evaluación se ajustó a las mamás que quedaban con sus hijos a cargo, pero lo cobraban los padres. Entonces hubo que rever esa situación. Delfina dice, analizar el proceso evaluativo de la política pública pensando a la misma de manera dinámica y no estática, ya que está en permanente movimiento, tensión y conflicto. Y Lisa decía, para mí es pararse en determinado momento del proceso para comprender hacia dónde vamos. Todo, a ver, son muy buenas las intervenciones que están haciendo, muy, muy buenas. ¿Saben el único problema que les encuentro cuando las escucho? Es que son afirmaciones que cuando las llevas al plano de la realidad de las organizaciones cuesta un montón sostener. ¿Por qué cuesta un montón sostener? Porque es como si se diera un proceso extraño para mi gusto, pero creo que es así, que todos entendemos la importancia de la evaluación. Ahora, no nos gusta que nos evalúen, porque cuando nos evalúan
evalúan, se identifican problemas y las organizaciones no nos llevamos muy bien con los problemas. Tenemos como una dificultad importante en reconocer de alguna manera que esa identificación de problemas no es una debilidad, sino que es una fortaleza. La debilidad, en todo caso, es no hacer nada con ello. Por eso es que es tan importante lo que ustedes decían, que la evaluación es para mejorar los procesos de toma de decisiones, que la evaluación es para mejorar los cursos de acción de una política pública, que la evaluación, como decía recién una compañera, es en el fondo para intentar modificarle la vida a las personas. Entonces, hay como una brecha, de vuelta las brechas organizacionales entre lo que se dice y lo que se hace. Nadie te va a bancar que desaparezca el punto de evaluación de cualquier propuesta que se considere relativamente seria. Ahora, después, a nadie se le caen los anillos, no, a nadie se le caen los anillos, no, sino justamente al contrario, a todo el mundo pareciera que tiene problemas cuando vos querés llevar adelante un proceso de evaluación. Y empieza a haber un montón de resistencias en esto de, bueno, espera que te digo cómo, espera que te digo cuándo, espera que te digo con quiénes, espera, no circulemos la información, espera. Entonces, es interesante lo que sucede cuando empezamos a ver como ejemplos de procesos de evaluación donde esto se pone en juego, ¿no? Digo, entonces, la evaluación clásica tiende a pensar que lo que hacemos es chequear si logramos o no los objetivos. Esa es la evaluación más clásica. ¿Los objetivos de quién? Del programa. ¿Dicho por quién? Por nosotros. Entonces ahí es donde aparece esta cuestión de que la evaluación es fijar el valor de algo y comparar contra ese valor. Ahora, esta mirada, si se quiere, más normativa de la evaluación, ha ido moviéndose un poco en las últimas décadas y ha empezado a encontrar la importancia de no solamente tener la voz de quienes diseñan la política, esto sería la evaluación clásica por objetivos, o sea, si cumplimos o no cumplimos con el objetivo del programa, e incorporar otras dimensiones mucho más difíciles de agarrar, pero no por ello menos importantes. Entonces acá aparecen dos cuestiones relevantes que tienen que ver con la participación en los procesos de evaluación de las personas que implementan la política y la participación de las personas destinatarias de la política, o sea, de las poblaciones. ¿Alguien quiere decir algo? Se abrió un micrófono sin querer. Se abrió un micrófono sin querer. Entonces, si yo tuviera que sintetizar de qué se trata hoy la evaluación de política pública, quisiera traerles a cuento la autora que nosotros les propusimos para leer en el texto que tenían de lectura para teórico de hoy, que tiene que ver con el aporte que hace Paula Maya en lo que ella define como evaluación integral. Digo, si bien los modelos de evaluación, digo, en esta diferenciación que hacía Federico, por ejemplo, de lo cual y lo cuanti, hay otros tipos de evaluación que diferencian siempre desde hace muchos años los tipos de evaluación según quién las hace, por ejemplo, interna y externa, con quién se hace, si haces participativo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Paula Maya va a incorporar un concepto. Paula Maya en este momento es la directora del Sistema de Información de Programas Sociales de la Argentina, o sea, está en el lugar donde se evalúa la política pública por definición. Ella hace una definición de evaluación integral que me gustaría retomar. ¿Por qué? Porque ella dice que si somos capaces de sostener procesos de evaluación integral, somos capaces de hacer un aporte a la mejora de la acción estatal. Paula entiende, en la lógica de lo que ustedes están planteando, y de alguna manera coincidimos,
que la evaluación que necesitan nuestras políticas públicas es un tipo de evaluación que de alguna manera reconozca todo el proceso y la complejidad de actores que aparecen en un proceso de política pública. Entonces, cuando ella lo define, ella dice algo más o menos así, y se los leo. Dice, definimos a la evaluación de políticas y programas públicos como un conjunto de decisiones, fíjense, algo que ustedes ya dijeron, conjunto de decisiones articuladas al proceso de diseño e implementación de las mismas, o sea, lo articula como ustedes dijeron, expresadas en una práctica integral de construcción, análisis y comunicación de información útil para mejorar los procesos como los resultados de las políticas. Fíjense, análisis, comunicación de información útil y mejora de procesos de resultados y de políticas. Implica, dice ella para terminar, una reflexión social compleja y participativa, una situación de aprendizaje que incluye el intercambio crítico sobre aciertos y errores, como así también sobre la modificación de los cursos de acción. Entonces, fíjense ustedes cómo esta definición de Paula nos permite a nosotros, a nosotras, centrarnos en algo muy, muy importante, que es entender que la evaluación es análisis, como decían hoy, por eso el desmenuzar me gusta mucho como concepto, producción de información útil. Entonces acá volvemos a lo mismo. ¿Útil para quién? Para quienes toman decisiones, para quienes sostienen las políticas. No solo las políticas públicas llevadas adelante desde un equipo central de gobierno, sino también, como decían ustedes hace un ratito, desde las organizaciones sociales. ¿Cuál puede ser el aporte que hacen las organizaciones sociales a un proceso de evaluación de política pública? Es enorme el aporte. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, están en el territorio, están haciendo que las cosas sean o no sean. Y es un insumo riquísimo para poder pensar cómo evaluamos y qué sentido tiene evaluar. Si yo les tuviera que decir cuáles son los aspectos claves de esta evaluación integral, les diría, por un lado, es un proceso articulado con el diseño y la implementación. Esa es la primera característica, un aspecto clave de esta definición de evaluación integral. Por otro lado, es la idea de que es un proceso de reflexión social complejo y participativo. Participativo no porque se tomen decisiones, sino participativo en tanto y en cuanto productor de información. O sea, no tomar en cuenta a los titulares de la política pública en una evaluación es perderse de una parte en términos de comprender qué es lo que pasa. Tercera cuestión, el concepto de información útil. Y cuarta cuestión, la situación de aprendizaje. Entender la evaluación como una situación de aprendizaje. Entonces, repito, digo, si tuviéramos que pensar por dónde pasan los aspectos claves de la evaluación integral, es que es un proceso articulado con el diseño y la implementación, que es una reflexión social compleja y participativa, que requiere la producción de información útil y que entiende a la evaluación como una situación de aprendizaje. Ahora, si ustedes lo tuvieran que pensar esto en clave de la pandemia, ¿qué podrían decir? Digo, ¿para qué nos está sirviendo este concepto de evaluación en la coyuntura actual? ¿Qué les viene a la cabeza o con qué pueden conectar rápidamente? María, yo tengo Sí. como una pregunta y... Dale. Porque cuando leía el texto, que me pareció buenísimo, como súper claro, pensé que cuando leí el título dije, uy, capaz, súper enroscado y no, como que me gustó. Y todo el tiempo pensaba en el vacunate, que bueno, justo en donde yo trabajo, estábamos ahí siendo un poco intermediarios, puentes, entre la inscripción y la llegada de la información a las personas, que la otra vez te había comentado esto de que nos mandaron un mail, bueno, y todo este tiempo leyendo este texto y pasando las semanas, empecé a ver como toda esta situación de evaluación y de mejoría en este acceso, en esta política particular, porque me pasaron varias cosas
Y yo lo que pensaba como pregunta es, ¿esto que yo vi responde a un proceso de evaluación o capaz, no sé, como yo lo vi como evaluación porque era como una mejora en la información? Te entiendo, mira, vos sabés que tu duda es por eso elegí usar cómo arrancó Micaela y cómo cerró Federico, porque nosotros en la universidad estamos como muy acostumbrados a que hay categorías, hay palabras que son académicas y hay palabras que no. Y después esto lo llevamos a los métodos, lo llevamos a los procesos. O sea, para que haya un método tiene que haber de alguna manera una santificación de la comunidad científica que realmente es un método y no es cualquier cosa. Entonces, la pregunta que vos te haces es una pregunta muy importante, porque vos lo que te estás preguntando en el fondo del fondo del fondo, si esa modificación que vos estás vivenciando a partir de darte cuenta que alguien conectó dos neuronas y dijo, si pasa esto, tenemos que modificar, y eso genera un impacto positivo en el acceso de la gente, ¿es o no es evaluación? Yo te diría que acá tenemos que poder diferenciar como dos planos. Un primer plano que es la actitud evaluativa. Digo, quien siente que desmenuza tiene una actitud evaluativa potentísima, pero potentísima, mucho más que una persona que se conoce de memoria el decálogo de qué es ser un buen evaluador o una buena evaluadora. Entonces, ahora, por lo que les leí hace un rato, como todo proceso de intervención desde el punto de vista de lo técnico, tiene que tener algún grado de sistematicidad, algún grado de camino metodológico para que vos lo puedas establecer. Entonces, lo que puede suceder es que vos lo que tengas ahí es un ajuste de un proceso de implementación en el marco de una actitud evaluativa que no llega a instalarse como un dispositivo de evaluación. Pero no por eso es menos importante. Nosotros hasta hace un rato estuvimos en una reunión con un organismo que no importa, discutiendo sobre un proceso de evaluación que estamos iniciando. Y entonces ahí te contestamos, Catalina. Ahí es donde a mí me preocupa y me interesa que ustedes, la mayor parte, se pueda ir con la idea de este encuentro de la importancia de la actitud evaluativa, de la importancia de comprender la evaluación como una fase estratégica que nos ayuda a nosotros mismos, a nosotras mismas, a ser mejores. Ese es el punto central. El punto central es este. Si nosotras después tenemos la fuerza para poder llevar esta actitud evaluativa a los lugares de toma de decisiones o a los lugares nuestros donde nosotras o nosotros tenemos injerencia, entonces vamos a poder, de alguna manera, instalar dispositivos de evaluación que nos ayuden a nosotros mismos y por supuesto a las personas con las que trabajamos, ¿no? Digo, no sé si esto más o menos responde a tu inquietud, pero digo, me parece que como va por ese lado la diferencia. ¿Qué otras cosas aparecen? Ahí a Micaela no, ¿a quién fue que preguntó? Catalina, le contestaron, sí. Está en el artículo del cronograma, genial. ¿Qué otras cosas aparecen? Después aparecían antes en el chat otras preguntas. Juana preguntaba, ¿programa es lo mismo que la llamen beca, como por ejemplo en Progresar, que amplió edades, agregó carreras, discapacidades diferentes y colectivos trans, acceso por falta de internet o dispositivos móviles, es necesario en contexto de pandemia? Por ahí si ella quiere explicar un poco mejor lo que quiso preguntar, porque por ahí no sé si queda tan claro. Después a ver, Juana. Yo quería, bueno, que conteste la compa y yo ahora quería decir algo retomando la pregunta inicial. Hola, el tema de las becas Progresar, bueno, justo me está tocando cargar porque la gente no tiene el acceso, digamos, el internet o
o sabe manejar bien los dispositivos y demás. Y me quedé con la duda, porque en realidad nació como un programa y ahora lo llaman beca. Sí, ahí hay como dos cosas, digo. Primero, en clave de lo que veníamos hablando, vos fíjate la importancia de que todo programa, toda política pública tenga desde el inicio dispositivos de evaluación y monitoreo. Porque si vos tenés dispositivos de evaluación y monitoreo, este problema que vos estás planteando de la gente que no tiene los dispositivos y que la gente que no termina de enganchar cómo es que hay que hacer el proceso, te salta a nivel de la evaluación y del monitoreo. Digo, la diferencia entre la evaluación y el monitoreo es la finalidad por la cual vos lo haces. El monitoreo lo que chequeás es que lo estés haciendo lo hagas bien, y en el caso de la evaluación chequeas si lo que estás haciendo, además de hacerlo bien, tiene sentido o no en relación a lo que quieres ir logrando, ¿no? Digo, esa es la diferencia entre el monitoreo y la evaluación. Entonces, lo primero que te diría es esto: qué importante tener dispositivos de evaluación. Y si no tenés dispositivos de evaluación, queda a la buena voluntad de los funcionarios y funcionarias que tienen esto a cargo de ir haciendo como mitigaciones del daño, ¿no? Como cosas, como parches que se van armando para cubrir cosas que no están funcionando. Pero la verdad que debería hacerse otra cosa. Y lo otro que vos decís es como un clásico en la política pública, que primero se llama, siempre lo decimos esto, programa, cosas que no son programas, proyecto, plan, todo indiferenciado, ya lo vamos a ver en algún momento. Pero además de esto, que hay como usos coloquiales. Entonces, lo que empezó siendo un programa, después termina siendo nominado como la beca. Es como, no sé, nosotros decimos el ellas hacen o el hacemos futuro, ni siquiera son programas, son referencias a nombres de fantasía que en algún momento se le pusieron, ¿no? Digo, entonces ahí tenés como esa doble cuestión en lo que vos planteabas. ¿Quién más quería hacer algún aporte que andaba por ahí? Yo lo que quería decir es, o sea, de acuerdo, retomando la pregunta inicial por la que surge todo esto que estábamos hablando, que vos dijiste como, ¿qué fue lo que la pandemia puso como algo como respecto a la pandemia, ¿no? De los procesos evaluativos de las políticas públicas. Algo así fue la pregunta, yo no me la acuerdo. Sí, no sé si así como la dijiste. Creo que, bueno, en primer lugar, poder pensar que, bueno, la pandemia pone en evidencia, ¿no? Todas las faltas o las falencias, digamos, de un montón de cosas de vulneración de derechos y demás, pero también, o sea, necesariamente hubo que reflexionar en torno a estos procesos evaluativos de las políticas públicas. Primero por la pandemia y segundo que justo se da de la mano de un cambio de gobierno. Entonces hubo como una reflexión en torno a evaluar las políticas públicas que venían, me parece, porque también la pandemia dejó en evidencia un montón de faltas. Eso quería decir. Sí. A ver, digo, coincido en una parte y me permito hacerte como una reflexión en otra parte. En la parte que coincido es que la pandemia nos muestra el débil sistema de evaluación y monitoreo que tiene nuestro sistema de políticas públicas históricamente. O sea, históricamente la Argentina le da muy poca bolilla a todo lo que son los documentos y sistemas de evaluación y monitoreo. Muy poca bolilla. Tiene poca evaluación instalada. Paula, a partir de la gestión de ella en el Siempre, han hecho ahora como una especie de mapa de las evaluaciones, digo que si lo googlean lo encuentran para ver, donde hay una lista de todas las más de 100 evaluaciones que se están haciendo en este momento a nivel nacional de política pública de distintas características. Entonces digo, hay una primera cosa que coincido con vos, que es que la pandemia muestra la debilidad del sistema de evaluación y monitoreo de nuestro país con respecto a la política pública. Lo que creo que es un poco distinto es esta cosa de que es mucho más fácil evaluar al gobierno anterior, y más si no es del palo del que está, que hacerse cargo de la continuidad de la política. Y pongo un ejemplo. Lo que decíamos el otro día, los programas de transferencia condicionada son programas
que vienen desde hace mucho tiempo, donde hay titulares que están casi llegando a los 15 años de participación en esos programas. Si uno tomara, por ejemplo, como uno de los programas originales de las últimas décadas, el Jefas y Jefes de Hogar, ¿no? Estamos hablando del año 2003, o sea, después de la crisis feroz del 2001-2002, se arma el Jefas y Jefas de Hogar, y ahí arranca toda una generación de personas que desde entonces vienen siendo titulares de programas sociales con características similares. Digo, no son cualquier programa social, son con características similares. Entonces, desde acá es donde creo que hay una dimensión que nunca se toma en la evaluación de la política pública, que es la trayectoria de los titulares. ¿Vieron cómo se habla? Digo, Gabriela Estrella siempre habla del tema de la trayectoria escolar. Bueno, ¿cuál es la trayectoria de un titular de programas sociales que viene de una generación de participar en estos dispositivos? Porque para nosotros son diferentes, pero ¿qué pasa si uno los mira desde la trayectoria de cada uno de ellas y de ellos? Esa es una experiencia que nosotros estamos con muchas ganas de hacer, y si sale después se las contamos, digo, por supuesto la parte pública, lo que se pueda al menos. Y ahí también en la presentación se van a encontrar ustedes con algunos ejemplos de una evaluación que hicimos hace 6 años de lo que fue la implementación del programa Ellas Hacen acá en La Plata a través de la Universidad Nacional de La Plata, para que ustedes vean cuáles fueron las dimensiones que tomamos en el marco de tomar como marco teórico la evaluación integral de política pública. Fue una experiencia que hicimos con Paula Maya, con Mercedes Iparraguirre, digo, compañeras de la cátedra, para que ustedes vean qué dimensiones tomamos, qué preguntas de evaluación nos hicimos y a quiénes incorporamos en esa evaluación, para que ustedes puedan ver un ejemplo concreto de evaluación de política pública que entendemos que podemos compartir. Y me gustaría como entrar en una última parte de este encuentro, tratando de hacer esto que decíamos hace un rato, ¿no? Digo, a partir de la intervención de la compañera que toma su propio proceso de laburo o su propio proceso de intervención para pensar los textos y para hacer dialogar esta propuesta que les hacemos a partir de la propia experiencia, ¿no? Entonces acá yo tengo la presentación, creo que es la pantalla 9 o la pantalla 10, a ver, la pantalla 12. Ustedes van a tener dos tortas que son las imágenes de las respuestas de los compañeros de ustedes el año pasado, cuando en la evaluación que hacemos de la cátedra, digo, alguna de ustedes contaba hace un ratito, decía hace un ratito, bueno, cómo la cátedra los evalúa a ustedes. Bueno, nosotros también tenemos 2 dispositivos donde ustedes evalúan a la cátedra. Uno que se hace antes de terminar el primer cuatrimestre y otro que se hace a fin de año. Esto lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, desde el 2008 mínimo, pero lo hemos hecho antes también. ¿Qué buscamos con esto? Realmente lo que buscamos es, hacemos la primera para mejorar para el segundo cuatrimestre. O sea, no queremos que las cosas que no están funcionando queden en el tintero y que pueden modificarse, queden en el tintero para el año que viene. No, queremos con ustedes, antes que se vayan, poder ajustar nuestro propio proceso pedagógico compartido. ¿Y por qué hacemos la final? Porque queremos mejorar para el año siguiente. Entonces esto es un insumo muy valioso para nosotras que siempre tenemos en cuenta cuando pensamos segundo cuatrimestre, cuando pensamos la propuesta de cada año. Entonces les hicimos una pregunta, son un montón, pero digo, tomé una, gracias ahí a Ilior que estuvo asistiendo mi inoperancia con el tema de los Dropbox y todas esas cosas que no las sé manejar, de los Drive y todo eso, gracias a Ilior. Ustedes pueden ver que tuvimos una pregunta que decía,
teniendo en cuenta el recorrido realizado hasta acá, si existiera la posibilidad de cursar la materia de manera regular o por promoción de manera virtual con una modalidad, no, perdón, como una modalidad posible en futuras ediciones, ¿la cursarías? O sea, les preguntamos a los compañeros y compañeras del año pasado, en junio, si al año siguiente tuviera la posibilidad, cursaría virtual la materia o no. El 67% nos dijo que sí, el 30% nos dijo que no. Y es muy interesante ver las respuestas. Volvimos a hacer la misma pregunta diciéndoles en la evaluación final, habiendo terminado la cursada, queremos saber si existiera la opción de realizar la cursada en forma virtual, si la harías. El 66% dijo que sí y el 33% dijo que no. O sea, un punto de diferencia de la gente que iba a la mitad de la cursada con los que terminaron de cursar. ¿Qué te permite esto? Por lo menos una pregunta a nivel de nuestra cátedra de si volvemos a la presencialidad, tal vez así como el derecho a las 2 bandas horarias se instaló en algún momento, porque cuando nosotras cursábamos teníamos un solo horario de teórico y de práctico, y si te gustaba bien y si no también, de práctico siempre había más, de todas maneras, ¿por qué no que se constituya como un derecho para quienes lo quieren tomar, no como cosa obligatoria, como está ahora, que es la única opción que tenemos, la virtualidad? ¿De dónde sale esa pregunta? De estos datos. No sale de otro lado. De la misma manera, no solo la evaluación a nosotras nos permite tomar decisiones sobre lo que es la cátedra, que es el lugar que compartimos con ustedes, sino que hay otras cosas como la encuesta que ustedes hicieron este año que te permite tomar decisiones a nivel estructural y que de alguna manera nos da datos sistemáticos de un debate en clima de época. Entonces, por ejemplo, digo, sobre lo que ustedes preguntaron, lo que ustedes contestaron en la evaluación, perdón, en el formulario Google que llenaron hace un poco sobre el tema, un ratito sobre el tema de conectividad, unos días. Fíjense, el 96% de ustedes respondió que va por la promoción. Esto es un dato para nosotras fuertísimo, fuertísimo. ¿Por qué es fuertísimo? Porque esto quiere decir que la oportunidad que tenemos para conectar con ustedes es la cursada. Porque si ustedes promocionan, después no va a haber una instancia de recuperación de la materia como hacen los compañeros y compañeras que rinden de manera regular o libre. Este es el momento para vincularnos con ustedes. Este es el momento donde tenemos que generar que este espacio sea un espacio productivo para ustedes, porque después no las vemos más, no los vemos más, por lo menos en clave de la relación docente-estudiante de esta materia. Dato central. Segundo dato central. El 70 y pico, 76% de ustedes trabaja. Esto es un datazo también, porque entonces quiere decir que nosotros estamos trabajando con 3/4 partes de ustedes que tienen la cabeza dividida o con múltiples frentes y no les estamos preguntando por las familias, aunque hay una pregunta que de alguna manera uno podría inferir alguna cuestión en relación a eso, que es si compartís el dispositivo con el cual te conectás con otras personas. Este dato es fuertísimo, gente, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. ¿Saben cuánta gente? Les pregunto a ustedes, que no tienen los datos, pero así juguemos cómo la evaluación también funciona en dígito oscilante, diría Sotelo, que es mover la mano para un lado y para el otro. ¿Cuántos de ustedes piensan que comparten dispositivos con otras personas? O sea, ustedes están conectados en este momento, pero ese dispositivo, ¿en qué porcentaje lo comparten con otra gente? Tiren ahí un número, anímense a algún número, alguno que tenga ganas o alguna de hablar.
Silvia se jugó. El 50% es altísimo, altísimo, altísimo. Esto quiere decir que ustedes no están teniendo yo tampoco, ¿no? Pero bueno, no importa, digo, ustedes no están teniendo las condiciones. A ver, ahí Ana, Anita, retomamos lo que aparece en el chat, ¿no? Digo, yo vi algunos, pero digo, que el 50% de ustedes esté compartiendo dispositivos con otras personas, quiere decir que ustedes no tienen los elementos básicos para poder estar conectados tranquilos. Lo mismo pasa cuando les preguntamos cómo se conectan, si con datos móviles o con Wi-Fi. El 92% lo hace con Wi-Fi. Entonces son todos datos que a nosotros, no solamente a nosotras como cátedra, sino a nosotros como universidad, nos tienen que interpelar en términos de dónde, por ejemplo, poner los recursos. Si yo les muestro, lo van a ver en la presentación cuando la tengan, qué dispositivo usan para la cursada, la mayor cantidad de ustedes usa notebook, lo cual está buenísimo, porque entre netbook y notebook tenemos arriba de un 40%, pero tenemos un 30% que está con celular. Entonces, poquitas tablets, poquitos compu de escritorio, mucha notebook, poquita netbook. Pero ese 30% que está desde el celular, tenemos que hacer algo con eso. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, bueno, todo este tiempo de ahorro que está haciendo la universidad en clave de luz, de gas, de uso, de otro tipo de recursos de gastos fijos, ¿no podría, por ejemplo, destinarse más fuertemente, porque la universidad está haciendo las becas de las computadoras, etcétera, etcétera, hacia la lógica de cubrir que el 100% de las personas que estudian, así como fue las netbook para el primario y el secundario en algún momento, tengan un dispositivo para conectarse, por ejemplo? ¿Tenemos idea de cuánto saldría eso? ¿Podemos pensar que las personas que garantizan regularidad puedan tener acceso a eso, por ejemplo? Bueno, todas estas decisiones surgen de la evaluación. Si no tenés evaluación, vas a ciegas. Y eso es de alguna manera lo que muestra la potencia y por qué decimos que la evaluación es una fase estratégica de la política pública. Anita. Sí, te retomo algunos de los comentarios previo a los porcentajes. Vito decía que es importante que nos pregunten sobre lo que sentimos, podemos, queremos, que existan esos espacios donde se nos dé lugar a nuestras voces, es muy consciente, gracias, tal cual decía Noelia. Y después Ana preguntaba, ¿y por qué la pregunta? O sea, cada pregunta parte de un supuesto. Me refiero a la pregunta acerca de si querrían cursar virtual o no. Y Sofía recupera que en configuración de problemas sociales también propusieron una encuesta con preguntas similares y los números que dieron fueron súper interesantes para tener en cuenta, y el dato de quienes tienen a cargo el cuidado de otras personas también. Tal cual. Bueno, contestándole a Ana su pregunta, como decíamos hace un rato, toda evaluación supone una valoración y supone el establecimiento de un estándar óptimo. Entonces, en lo personal, digo, esto es una cosa que, como yo dije hace un tiempo en la cátedra, tenemos como posiciones diferentes. Incluso ayer también nos cruzamos con Cristian Castillo en el panel en relación a esto. Yo estoy como convencida que uno de los espacios más duros de poder entrar era el aula en el sistema educativo, ¿no? Digo, ¿qué pasaba dentro del aula? Hay como una resistencia muy fuerte a meterse con lo que sucede adentro del aula, como que es una especie de feudo donde hay dueños, dueñas y gente que pasa y etcétera.
Y creo que la pandemia de casualidad nos permitió que se abrieran las aulas y que se empezara como a generar una dimensión pública de lo que sucede dentro de las aulas, de las cursadas, de etcétera, etcétera. Y creo, en lo personal, esto es una postura personal, que hay una reflexión que tenemos que hacer en lo que son los espacios teóricos, o lo que es el posgrado, sobre todo, en términos de los pros y los contras de la movilización del cuerpo físico para el encuentro, ¿no? Digo, esto es una cosa muy personal que la vengo como tratando de estudiar, de analizar desde el año pasado, desde que pasó la pandemia. Y entonces era una pregunta que yo quería tener respuesta de los estudiantes. Digo, necesitaba tenerla para ver si era un bolazo, digo, si era un delirio mío, decir, bueno, el 10% te dice que sí, el 90% te dice que no, listo, seguimos. Ahora, si más de la mitad, o un porcentaje como el que fue, te dice sí la cursaría, a mí me hace pensar, como responsable del equipo y con el conjunto de las compañeras, si no hay un cambio de época que no esperábamos, porque la verdad que no se esperaba la pandemia, no se esperaba nada de todo esto, que está bueno al menos preguntarnos, digo, al menos preguntárnoslo. Entonces, Ana, esa pregunta tiene que ver con esa búsqueda sin respuesta todavía, pero sí con una inquietud muy grande de parte nuestra de tratar de comprender qué es lo que aquí sucede, ¿no? Y después, digo, la otra cosa que ustedes planteaban, digo, creo que es una gran oportunidad porque nos permite tener información que si no, no tendríamos ni a ganchos. Entonces, todo esto, lo que cuentan de configuración, digo, lo que va pasando en compartir información que nos permita retroalimentar los procesos de toma de decisiones, más en una organización como la nuestra, que está cogobernada. Entonces, digo, ustedes ahí sí, como estudiantes, tienen un lugar fundamental de decir, bueno, ¿qué dicen los estudiantes? Digo, yo el otro día hablaba con estudiantes de una agrupación de otra facultad, digo, no importa, pero decía, che, ¿cómo van con el tema de los centros de estudiantes? Porque es como, ¿cómo te instalás, ¿no? En este momento, yo, si fuera estudiante, seguro que es una cosa que les devana el cerebro a los compañeros y compañeras que están en esos lugares, ¿no? Pero digo, haber, por ejemplo, hecho una asamblea universitaria para prorrogar mandatos porque nadie sabía qué podía llegar a pasar si se sacaba una votación para los centros de estudiantes de las 17 facultades, no es un fenómeno menor. O sea, es la primera vez en la historia que sucede esto, que se arma una asamblea universitaria para prorrogar mandatos. Entonces digo, es una época que realmente si tenemos ganas de mejorar cómo laburamos, cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, es un momento clave para tener muy como herramientas bajo el brazo la evaluación y el monitoreo. Digo, los números del Ministerio de Salud, los de las 6 de la tarde, es monitoreo, eso es monitoreo. Ahora, las medidas que van a decir mañana es evaluación. ¿Por qué es evaluación? Porque se está tomando decisiones en términos de si da resultado o no da resultado lo que se está haciendo. Entonces, la evaluación y el monitoreo en la política pública nos protegen de los errores a los que estamos todos y todas expuestos. Son espacios de aprendizaje, son espacios de mejora de la calidad de lo que hacemos. Entonces, en la lógica del dispositivo de evaluación con todas las de la ley, garantizando, bla, 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 o en la versión de la actitud evaluativa, en la que quieran y en la que puedan. Pero eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pensaba, María, en función de lo que traías antes, de las preguntas que nosotros hacíamos en el relevamiento que se hizo, ¿no? O en la evaluación del año pasado, que también como universidad nos cabe una responsabilidad histórica enorme en función de este monitoreo que nosotros vamos haciendo ahora de qué sucede con el desarrollo de las cursadas en la virtualidad, ¿no? Cómo vemos que hay números que mejoran notablemente,
y que no son números y nada más, digo, no son números así, son trayectorias de estudiantes que se recuperaron, son estudiantes que mejoraron su nivel, mejoraron la cantidad de materias que van rindiendo, que pudieron desarrollar las cursadas, que retomaron después de mucho tiempo. Digo, entonces, ahí hay otra discusión que también atraviesa todo, que es, bueno, ¿cómo se está dando eso? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Cuál es la calidad de lo que se está dando? Si llegamos realmente a los objetivos que uno se plantea en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles son estos nuevos objetivos que uno se tiene que plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero además también, digo, la responsabilidad que nos cabe es pensar en ese proceso de transición que se va a dar, y ojalá en algún momento se dé hacia la presencialidad, pero ¿qué cosas tienen que volver a la presencialidad y cuáles no? ¿Cuáles tenían sentido y cuáles no? Y a su vez nos lleva a interpelarnos sobre los planes de estudio, porque nosotros no podemos, digo, los planes de estudio cuando son aprobados tienen que tener ya un porcentaje de actividades a distancia establecidos, ¿no? Entonces tenés hasta el 30%, por ejemplo, de los planes de estudio que podés tener actividades a distancia, pero que las tenés que decir antes. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un porcentaje mayor o sostener ese porcentaje, tenemos que adecuar el plan de estudio. Y eso es una tarea que nos va a caber a todas las facultades, porque no podemos dejar de lado todo lo que está sucediendo ahora y lo que impactó en muchas de las trayectorias de los estudiantes, la virtualidad. Impactó para bien, digamos, en muchos casos. Positivamente. Positivamente, digo, más allá de algunas cuestiones que tenemos que reforzar, de algunas cuestiones que tenemos que mejorar, de la impronta de cada una de nuestras carreras, especialmente en la facultad, digo, que tenemos prácticas de formación y que eso requiere de toda otra discusión, pero la verdad es que no se puede pensar en volver a la presencialidad como antes, ya no más, digamos, ya no más, porque, digo, hablaría muy mal de nosotros también atravesar todo este proceso para volver a lo mismo, que igual nunca sería lo mismo, pero digo, sin un aprendizaje de todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tal cual. Bueno, esto que dice Ana es central y acá es donde se ve, bueno, en este caso, digo, en su doble rol de la cátedra y de secretaria académica, como cuando hay alguien que toma decisiones, que está dispuesta a hacer esto del desmenuzar, que hablaba Micaela, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y después también todo lo que se juega en estas decisiones, porque fíjense ustedes que uno se centra en lo que les pasa a ustedes o lo que nos pasa a nosotros, pero por ejemplo, ¿qué pasa con todos los miles de metros cuadrados que tiene la Universidad de La Plata basado en que entre la gente con su cuerpo físico en las actividades? ¿Qué pasa con los no docentes que están pensados para, bueno, es toda una organización repensándose bestialmente en un tiempo y en una situación además de tristeza, de bajón, digo, no es que estamos pum para arriba, sino que estamos pum para abajo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, pero esto surge de la evaluación. Como para ir cerrando, primero digo, la verdad, recién alguien de ustedes me hizo reír porque decía que extrañaba la imagen de estar pasando las filminas, pero ¿ustedes se dan cuenta que acabamos de hacer un programa de radio? O sea, es como un programa de radio esto, y hay 120 personas conectadas. Empezamos 122 y somos en este momento 119, gente. Es maravilloso, o sea, yo lo quiero remarcar pero es así, digo, no deja, digo, ahí dice Sofía, es cansador. Por supuesto que es cansador, pero digo, la potencia que tenemos... No, dijo es menos cansador, dijo es menos cansador. Menos cansador. No, bueno, viste que tenés como toda una cosa. Bien, ahí sí, Sofía, te entendí. Yo digo, nada, me imagino, claro, menos pantalla, está bueno, sí, podemos ir haciendo el juego de apagar, volver, cambiar. Yo digo, es mi primera vez, la verdad nunca había dado un teórico por radio en la vida,
la versión audio-texto quedó, así que bueno, ahí vamos. Pero bueno, creo que sí, por las intervenciones y por lo que fuimos haciendo. Bueno, lo que dice María, yo digo, ya se los debo haber dicho 70 veces porque me impacta de la estudiante que venía de Verónica hace 2 años y yo llegaba a 7:30 de la mañana para el teórico de las 8 y ella ya estaba sentada en el aula. Ustedes me escuchan, 7:30 de la mañana y ella estaba sentada en el aula, porque si no, no llegaba por el micro. Entonces yo ahora me lo imagino 8 menos cuarto preparándose el mate en pantufla y pijama, prendiendo la computadora. O sea, no al lugar, me daría vergüenza. O sea, para lo teórico, ¿no? Digo, distinto es las prácticas, eso es otra cosa. Pero en lo teórico, yo la verdad me siento tan cerca de ustedes así como cuando nos veíamos a 1 metro de distancia. Por supuesto Sí, que profe, es eso justo una quería cosa decir. nueva. Dale. Perdón, eso justo quería decir, o sea, me parece que también se pierden muchas cosas con esto de la virtualidad. Por ejemplo, la participación no es la misma, el acercamiento que tenés con los docentes no es la misma. O sea, yo siento que el nivel de aprendizaje, habiendo atravesado todo el año pasado, yo siento que aprendí la mitad de lo que hubiese aprendido estando en la universidad, debatiendo el minuto a minuto con un compañero, que le podés rápidamente preguntar a un profesor y que no esté atravesado por un mail de por medio, una semana después. O sea, entiendo las cosas buenas que tiene, como por ejemplo gente que quizás no puede, yo vivo en Quilmes, viajo 2 horas para ir a la facultad, ida y 2 horas de vuelta, o sea, tremendo. No digo, o sea, y la verdad es que en este sentido digo, y la verdad es que sí, lo que decís recién, me levanto 5 minutos antes de cursar, o sea, definitivamente eso es real, pero hay muchas cosas que también se pierden y para mí el nivel de aprendizaje baja. O sea, esa es mi percepción. Y no solamente el aprendizaje en sí de el contenido de la materia y la manera de evaluar y demás, sino también el aprendizaje que aprendes de otras cosas, por ejemplo, conversando con el centro de estudiantes, las rondas que se llaman en la facultad, conversando de diferentes cuestiones que nos atraviesan como futuros trabajadores sociales. Nada, eso quería decir. No, primero, por supuesto que coincido con vos, Micaela, en esto de lo que vos misma decís, ¿no? Digo, son muchas cosas, son muchos aspectos, y estamos primero recién haciendo nuestras primeras versiones, ¿no? Digo, yo siempre me lo imagino como una alternativa más, no como una cosa restrictiva, sino justamente como una ampliación de derechos, la posibilidad de que las materias teóricas tengan la opción virtual. Y con esto que vos decís de baja la calidad, digo, yo tengo mucha relación con gente de la Facultad de Ingeniería, hablo mucho con ellos y ellas, y la verdad es que hay toda una cuestión de, bueno, ¿qué pasa con la calidad de la educación? Por eso, insisto, creo que es tan importante lo que dice Ana, de mirar un poco qué es lo que pasa en todas estas dimensiones y tal vez pues, permitirnos que lo anterior no sea el parámetro de comparación, porque es distinto. Entonces, tratar de identificar, bueno, por ejemplo, digo, ahí cuando vos decías lo de tus compañeros, le preguntás en un segundo a tus compañeros, yo he visto, porque hace 27 años doy clase en la facultad, la incorporación del celular y del WhatsApp como un medio adentro del aula también, donde vos le preguntás al compañero o a la compañera en el instante qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que pasa, o te pasás un texto, te pasás un archivo, lo que fuera. Entonces, creo que es muy importante que todos y todas tengamos este registro que vos estás teniendo de cuáles son las cosas que sí, cuáles son las cosas que no comparando aquello con esto, sino poniendo en debate o volviendo a objetivar, poniendo sobre la mesa cuáles son las dimensiones que los estudiantes y las estudiantes universitarias tienen que tener para tener calidad en su proceso de aprendizaje. Entonces, seguramente si somos capaces de construir esas dimensiones de evaluación y poder hacer una evaluación de qué es lo que está pasando, vamos a ser capaces, como decía Ana, de ver cómo volvemos exacto, qué se puede rescatar, qué es lo que hay que dejar ir y qué es lo que realmente vale la pena. Digo, por ejemplo, la asistencia, ¿es más importante que la hechura de un trabajo?
a mí, viste, me agarra la duda, porque yo digo, ¿qué mejor ahora? ¿Ese trabajo lo hace la persona o se lo hace otro? Bueno, todas estas cosas son las que creo que está buenísimo que le demos vuelta y podamos hacer algo con eso. Bueno, gente, estamos más o menos en la hora. Vamos a ver cómo nos va con la mejora de la tecnología en algún momento. Acá vamos a cerrar por acá entonces. Acá estoy para despedirme, aunque sea viéndonos. Hola, Anto. Ahí Sandra también, ahí la veo a Ilior. Ahí Sandra también dice que bueno, que vive en Quilmes. Me hace reír, lo pedís, lo tenés. Nada, digo, todas cosas para seguir trabajando. Pidieron un tema en la radio pidieron un tema en la radio y se los puse. No. Obviamente. Además de académica, JTP es la musicalizadora y operadora de su Pidieron charco y se los puse al instante. Yo lo vi, me encantó la radio. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí lo vamos a subir, sí. Demoramos más esta semana, pero sí. Lo vamos a subir por la radio. Lo mandamos ya ahora para que lo suban pronto. Bueno. Una cosa, la clase que viene de lo que decían de YouTube, ¿el link dónde va a estar? ¿O cómo es? No entendí eso. No entendiste porque todavía no está, entonces lo dije así elípticamente. Va a estar a partir del lunes en el aula virtual y también esperemos que en el canal de YouTube, pero en el aula nuestra, en el aula seguro, ahí lo van a tener. Entonces el miércoles que viene nos encontraremos con los que pueden, pero en el cronograma no está todavía el link para la clase de Sotelo. Lo de Amaya preguntaron, contesté eso. Ah, perdón. El link para la clase que viene va a estar en el aula. Es un video que dura 1 hora y media. Por eso es que les estoy diciendo que 5:30 nos encontramos. 5:30 acá, con las que puedan, los que puedan, solo para trabajar un ratito, una media hora, una cosa así, de dudas. Porque es un tema denso y no quiero que no tengamos el tiempo para poder laburar con ustedes lo que aparezca. Ahí Soledad. Una cosita, cualquier cuestión lo vamos a poner en novedades, así que ahí le vamos a indicar dónde está el video, dónde va a estar subido o demás, o el link va a estar en novedades en el aula web. Genial. Así que miércoles que viene nos encontramos 5:30 de la tarde. Gente, gracias por haber hecho la radio hoy de manera compartida. Gracias. Ahora el práctico, ¿sí? Sí, práctico. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Saludos, hasta luego.